Hola, buenos días. ¿Cómo están cada una y cada uno de ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien, conjunto con sus familias. Hoy día, chiquillas y chiquillos, vamos a revisar la clase de promoción y prevención en salud con enfoque en atención primaria. Esta sesión fue realizada por el equipo docente de Integrado en Enfermería Comunitaria 1. Los objetivos de la clase se van a basar en reconocer e identificar los conceptos claves de promoción de salud, identificar el concepto de prevención y aplicar la definición de promoción y prevención en salud. ¿Qué es la promoción de salud? Esta es una de las últimas definiciones que pudo tomar la OMS después de consecutivas y considerables reuniones que se han hecho a lo largo de bastantes años, y se entiende la promoción de salud como el proceso de empoderar a la persona para aumentar la prevención y control de todo tipo de enfermedades y mejorar su salud. Se focaliza en el comportamiento individual de las personas a través de las intervenciones sociales y ambientales destinadas a beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a hacer en la atención primaria. Es lo que se basa por sobre todo, y lo vamos a revisar en las diapositivas que van a ir saliendo a continuación, es que la idea principal de la promoción es que la persona se empodere de su salud. Porque cuando un ser humano individual se empodera de su salud, es capaz de tomar decisiones en torno a ella. ¿Sí? Para eso, y para ver cómo llegamos hasta esa definición completa que tenemos de la OMS, vamos a ver algunos antecedentes históricos, ¿ya? En el siglo XX se inician los movimientos de epidemiología social y salud comunitaria, donde van surgiendo distintos países, informes, perdón, de países, la OPD, la OMS, ¿cierto? Y hay una serie de reuniones internacionales que todavía también se siguen realizando, donde son hitos de desarrollo de promoción de salud, ¿ya? En el año más o menos 45, Henry Sigerist, ya es un historiador y un prestigioso profesional de salud, se refiere por primera vez al término promoción de la salud, donde él anuncia 4 acciones de la atención médica. Sitúa como primera acción la promoción de la salud, seguida de la prevención de enfermedades, la curación y la rehabilitación. ¿Ya? En este contexto, entonces, una de las primeras conferencias que se desarrolla en el sentido y en la promoción y prevención de salud se caracteriza con la Conferencia de Atención Primaria de Alma-Ata, ¿ya? En el año 86 se desarrolla la Conferencia Mundial sobre Promoción de Salud, donde se genera la Carta de Ottawa. En ella se proporciona y se consiste principalmente en brindar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mejor control sobre la misma. ¿Ya? Y también después ya vemos que espaciadamente vamos a ver igual una línea de tiempo donde en el año 2000 ya se generan comisiones y empezamos a hablar de determinantes sociales de la salud, algo que en las clases posteriores vamos a ir profundizando, que es ahí y actualmente es donde se debe interferir para poder generar una promoción efectiva, es sobre los determinantes sociales de la salud. Los hitos y compromisos internacionales en promoción de la salud de la OMS y la OPS, ¿cierto? Hay distintas conferencias, hay declaraciones, hay cartas que se han firmado y vamos a comentar más o menos las más importantes, ¿ya? Como les decía, la primera conferencia se termina generando con la Carta de Ottawa en 1986, y es aquí donde se definieron y se plantearon como prerequisitos para la salud la paz, la educación, la vivienda, alimentación, un sueldo, ¿cierto? Un ecosistema estable, la justicia social y la equidad. Es aquí donde, imagínense, en el año 86 se empiezan a plantear estos términos eh, por los cuales uno tiene que intervenir y por donde los profesionales de salud, como las instituciones, ya que esto es un trabajo que
no compete solo al personal de salud, sino que tiene que ver ya con políticas públicas. ¿Ya? Eh, y la idea de esto es construir, ¿cierto?, políticas públicas saludables para las personas. ¿Ya? Otra, y dentro de la segunda conferencia mundial está la Conferencia Mundial de Adelaida en el año 88, y es aquí donde se construyeron y se plantearon, ¿cierto?, generar políticas públicas saludables. Aquí principalmente 4 áreas fueron fundamentales donde se debería intervenir y donde se deberían generar acciones. Por lo tanto, se identificaron estas áreas: el apoyo a la salud de la mujer, el mejoramiento de la seguridad e higiene alimentaria, la reducción del uso del tabaco, del alcohol y la creación también de ambientes favorables para la salud. Eh, por otra parte, y dentro de las importancias que también vemos, tenemos la cuarta conferencia de Yakarta en el año 1997. En esta conferencia fue súper importante porque aquí se revisaron y se revisó, por supuesto, el impacto de la Carta de Ottawa. ¿Ya? En esta declaración se insta a la comunidad mundial para que adoptemos estrategias claves dirigidas a favorecer actividades para la promoción en el ámbito internacional. ¿Ya? Aquí se planteó también que la inversión en salud, que invertir en salud a nivel mundial y a nivel sectorial, pensando en cada país, es demasiado importante porque generaría un beneficio para todas y para todos. ¿Ya? La quinta conferencia mundial se desarrolló en junio del año 2000, donde el lema de esta conferencia fue ir hacia una mayor equidad. ¿Ya? Si se dan cuenta, son los temas que más redundan: la equidad, la justicia social, la promoción, la prevención de enfermedades. Es algo que hasta el día de hoy, si bien se han desarrollado modelos de salud para que podamos ejercer este empoderamiento de las personas, es algo que también ha costado bastante. Eh, y en esta conferencia, ¿cierto? La conferencia de México, las temáticas principales y las más analizadas fueron la responsabilidad social, eh, invertir en salud, ampliar la capacidad de las comunidades y también habilitarlas para que promuevan su propia salud. ¿Ya? La creación de infraestructura es algo importante. Si no tenemos un centro adecuado, si no tenemos eh, calles, si no tenemos espacios adecuados para que la gente pueda ejercer la promoción de salud, es muy difícil. ¿Ya? Y, por supuesto, reorientar los sistemas y servicios de salud, un componente crítico para poder reformar el sector salud, que ya no sea solo recuperar a la gente, sino que evitar que las personas se enfermen. En el año 2005 tenemos la Declaración de Bangkok. Esta es la sexta conferencia que se hizo en Tailandia. Y la Carta de Bangkok afirma que las políticas y alianzas destinadas a empoderar a la comunidad para mejorar la salud es y debe ocupar un lugar central en el desarrollo mundial y nacional. ¿Ya? Y una de las últimas también conferencias que tenemos es la de Nairobi en el año 2009, que es la que se desarrolló en un país africano. em, y aquí se generaron también importantes debates sobre los determinantes de salud. ¿Ya? Aquí es donde ya empieza a tomar de lleno la importancia de los determinantes de salud, donde el compromiso global es utilizar el potencial no explotado de la promoción, fortalecer, por supuesto, siempre los sistemas de salud y crear nuevas políticas. ¿Ya? Construir y aplicar la base de la evidencia con fundamento de la acción y la construcción de fortalecer los liderazgos, el financiamiento adecuado, aumentar la habilidad para los promotores de salud. ¿Qué importancia es que, imagínense, si nosotros ejercemos y nosotros ayudamos a que alguien se empodere de su propia salud, esta misma persona se transforma en un promotor de salud, ¿ya?
Y eso es súper importante para el desarrollo, porque ese promotor de salud va a hacer lo mismo en su comunidad, parte por su familia extendida, y así esto empieza a crecer para que no solo la gente, ni solo nosotros esperemos que es el sistema el que nos va a resolver eh, los problemas de salud, sino que también nosotros podamos evitarlos, ¿ya? Hablo de nosotros porque también somos parte de la sociedad civil. Y en ese ámbito, chicas y chicos, las líneas de acción de la promoción de salud se enfoca principalmente en políticas públicas saludables, entornos y espacios saludables, una participación comunitaria y empoderamiento ciudadano. Esto es la participación activa de la ciudadanía. Es muy importante que cuando ustedes estén en el CEFAM, cuando les toque hacer controles, eh, puedan y transmitan esto, ¿ya? Vamos a revisar después los conceptos un poquito de lo que es la educación en salud, pero principalmente quédense con esto de que poder hacer que una persona se empodere permite también que las cosas funcionen de una manera diferente. Por otra parte, ¿cierto? El desarrollo de habilidades y capacidades, ¿ya? Tanto nuestras como de las personas. Y reorientar los servicios y los sistemas de salud, por supuesto, pensando principalmente en lo que es la atención primaria, ¿ya? El reconocimiento, chiquillos, de la naturaleza social de la enfermedad pone en discusión los determinantes de salud y la inequidad en salud, ¿ya? Eh, por eso, siempre los resultados de salud que van a poder ir viendo cuando ya estén en el trabajo in situ con las comunidades, se asocia a los factores de riesgo, ¿ya? Se asocia a los factores sociales, a los factores económicos, a los factores estructurales, como por ejemplo la condición de acceso al trabajo, a la educación, ¿ya? Es muy difícil que podamos hacer cambios concretos en las personas en un contexto muy individual cuando hay un contexto desfavorable alrededor, ¿ya? Cuando hay medidas, por eso también, y también lo vamos a revisar en un ratito, eh, ¿por qué las decisiones políticas son tan importantes? ¿Ya? ¿Por qué es necesario generar políticas públicas saludables? Porque en la medida que mejora la condición de vida, va a mejorar y va a ser mucho, no más fácil, pero va a ser mucho más efectiva la promoción y la prevención en salud, ¿ya? Y es por esto, chiquillos, que acá podemos ver la declaración de la Carta de Ottawa en el año 86, donde nos comenta que la salud se percibe como la fuente de riqueza para la vida cotidiana, ¿ya? Eh, y señala estos prerequisitos que yo les comentaba sobre la paz, la educación, la vivienda, ¿ya? Entre otros, porque eso también, como lo pueden ver en este gráfico de acá, ¿cierto? Establecer una política pública ciudadana y sana, ¿ya? Se hace reorientando los servicios, desarrollando las aptitudes personales, dotar, mediar y promover, ¿cierto? Y reforzando, por supuesto, la acción comunitaria, una de las líneas fundamentales en la promoción de salud. ¿Cuáles son las diferencias entre prevención de la enfermedad y promoción de la salud? ¿Cuáles creen que puedan ser, chiquillos? Vayan, vayan haciendo preguntas, vayan anotando las dudas que vayan saliendo y así podemos revisar después en los foros y en la información y poder ir creando también el conocimiento, ¿ya? Y bueno, cuando hablamos de prevención y promoción, muchas veces se ha pensado que es lo mismo, ¿ya? Y tienen hartas diferencias. La prevención, como dice acá, evita enfermedades específicas, accidentes y causas de muerte. Actúa sobre grupos de riesgo, por ende focalizada. Es basada en la historia natural de la enfermedad y en el daño. No necesariamente es intersectorial
porque puede abordar distintos lugares, ¿cierto? Y puede incluir participación social, pero no es necesariamente participativa, a diferencia de la promoción, ¿ya? Hay autores que definen también la prevención en tres niveles: la prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria es considerada como aquella que las acciones están destinadas a disminuir la incidencia de la enfermedad, ¿ya? Como se definía ahí. Además de reducir nuevos casos. Y dentro de la prevención primaria hay distintos niveles también ahí, y tenemos el nivel de promoción de salud y de protección específica. Este es en el que más nos vamos a enfocar. En la prevención secundaria nos dedicamos más al diagnóstico precoz y tratamiento oportuno y la limitación del daño. Y en la prevención terciaria es focalizada netamente en lo que es rehabilitación, ¿ya? Por otra parte, la promoción actúa directamente sobre la población y sobre personas sanas. Está basada en el bienestar, en la salud positiva y en la calidad de vida. Y aquí es necesariamente intersectorial. Necesitamos activar los distintos sectores que puedan estar en conjunto. Por ejemplo, desde la línea pensando en una comuna, ¿cierto? Tiene que estar activa eh, el SECOF, ¿ya? Tiene que estar activo, el municipio tiene que estar muy implicado, la junta de vecinos, ¿ya? Y también los sectores más elevados, o sea, no solo hay un compromiso del municipio, sino también hay un compromiso desde las autoridades mayores, ¿ya? Y aquí, por supuesto, sí requerimos de la participación y empoderamiento de la comunidad. Eso es súper importante que lo tengan presente, chiquillas y chiquillos. Si no hay participación activa de la comunidad, es muy difícil que podamos hacer que ellos mismos se empoderen de su salud. Las diferencias entre prevención de la salud, o sea, prevención, perdón, de la enfermedad y promoción de la salud. La promoción, ¿cierto? Se va a centrar en los factores protectores de la salud para estimularlos y protegerlos, ¿ya? Factores protectores, piensen, vayan tratando de anotar algún factor protector que se les ocurra o que pueden creer que son los factores protectores. Y por otra parte, la prevención está centrada en evitar los factores de riesgo de la salud para evitar la aparición de enfermedades relacionadas con estos. Los factores protectores, chiquillos, van a ser todas aquellas circunstancias que puedan aumentar la probabilidad que una persona desarrolle conductas que favorecen su salud, ¿ya? Por ejemplo, la actividad física, ¿ya? Y los factores de riesgo son todas las cosas que van a favorecer que se desarrollen conductas poco saludables, ¿ya? Y eso puede complicar, sobre todo si se desarrollan en la infancia, desarrollar complicaciones a futuro. En la actualidad, una de las grandes alertas epidemiológicas tiene que ver con la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, ¿ya? Son unos factores de riesgo bien potentes, eh, y eso está determinado, ¿cierto?, por el aumento de la ingesta calórica, y también hay una disminución de la actividad física. Entonces, por eso es importante que se trabajen estos factores. Podemos decir de la promoción en salud que es una intervención de salud pública para reducir riesgos y crear factores protectores. Según la Organización Mundial de la Salud, si los factores de riesgo fueran eliminados, podríamos prevenir aproximadamente un 80% de las enfermedades al corazón. Esto es muy importante, chiquillos, porque imagínense que también la diabetes tipo 2 y el 40% de los cánceres también se podrían disminuir solo interfiriendo en los factores de riesgo, ¿ya? Hay estudios recientes que concluyen que aproximadamente el 79% de los casos de diabetes mellitus podrían ser prevenidos con estrategias solamente enfocadas en la prevención de estilos de vida sedentarios y la obesidad. Es una acción política, completamente política, chiquillos, y esto no tiene que ver con que tenga que ver con un partido político. Muchas veces esos conceptos desde el partidismo a lo político se confunden, ¿ya? ¿Por qué es una acción política?
porque depende mucho de las decisiones que se tomen a nivel país para poder reducir inequidades, ¿ya? Porque si las áreas verdes en los sectores más ponientes son menores que en los sectores más orientes, eso va a interferir en la calidad de vida. Por eso también se han creado y hay propuestas de estas máquinas para hacer ejercicio dentro de las comunidades, porque todo eso ayuda a reducir la inequidad. Lo mismo que pasa con la educación, ¿ya? Si ha pasado y si está pasando el tema del estallido social, es por lo mismo, porque también la gente se ha percatado que la inequidad es muy grande, ¿ya? Y por otra parte, es una iniciativa social para proteger los derechos de todas y todos, ¿ya? La salud tiene que ser un bienestar y tiene que ser brindada. Recordemos que el derecho a la vida y a la salud son parte de los derechos fundamentales. Cuando tenemos una visión integral de la promoción de salud, hay ciertos conceptos que podemos ir trabajando, eh, y en este caso es dónde se realiza, ¿ya? ¿Dónde se realiza entonces? Desde el hogar, en el centro de salud, las escuelas son fundamentales. Por eso cuando a veces hacemos las visitas desde los CEFAM, vamos a hacer las visitas y hacer la evaluación completa a los niños, súper importante, ¿ya? El lugar de trabajo y las comunas. ¿Cómo se realiza? Desde una comunicación social, educación, una participación activa, abogacía y la intersectorialidad. ¿Conocen el concepto de abogacía? ¿Lo habían escuchado antes? Bueno, la abogacía son acciones individuales y sociales que se realizan en salud destinadas a conseguir el compromiso político, ¿ya? Apoyo para políticas de salud, eh, y también, ¿cierto? Es un proceso para poder influir en las personas y los grupos para que generen un cambio. Ya es como pedirle ayuda, por ejemplo, cuando los gremios se movilizan. Los profesionales de salud ahí tenemos un importante papel como defensores de la salud en todos los niveles de la sociedad. ¿Ya? Y por supuesto la intersectorialidad. Tenemos que trabajar con el intersector. ¿Cuál es la definición textual, chiquillos, de intersectorialidad? Bueno, el concepto de intersectorialidad se define como la intervención coordinada de instituciones representativas de más de un sector social en acciones destinadas total o parcialmente a tratar los problemas vinculados con la salud, el bienestar y la calidad de vida. ¿Ya? Esto está en un documento, lo pueden revisar también, es una definición de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? Es importante que el intersector se organice, ¿ya? Es súper relevante porque además tiene distintos grados de sectores, ¿ya? Desde, por ejemplo, las políticas más gubernamentales, las decisiones más administrativas, por ejemplo, pensando en lo que pasa con la superintendencia, en el municipio, y así yendo hacia abajo paulatinamente y cómo estos van a interactuar entre ellos, ¿ya? Y por otra parte, el qué, y en eso podemos tener estilos de vida saludable, principalmente alimentación, actividad física, tabaco, alcohol y los factores protectores, ¿ya? Recuerden lo que les comentaba hace un ratito, si nosotros, y si es que se trabajara adecuadamente y pudiéramos prevenir los factores de riesgo o se eliminaran completamente, disminuiríamos una gran cantidad de enfermedades, ¿ya? La educación para la salud. La educación para la salud, chicos, pone énfasis en el sentido de vida, objetivos de vida y plan de acción. El autoestima, el sentido de pertenencia y la identidad, la comunicación y la participación a nivel familiar y social, promover la convivencia, la tolerancia, la negociación, la accesibilidad a los programas de bienestar, todo esto va dentro de la educación en salud, ¿ya? La promoción de hábitos saludables, el ejercicio, las medidas de higiene, la sexualidad, el control del consumo de alcohol, la vida sedentaria, el abuso de sustancias, el estrés y algunas patologías como la hipertensión y la diabetes, son todas estas
características y son lo que pone énfasis en la educación, ¿ya? Es una herramienta que requiere la participación activa, perdón, de las personas para convertirse en promotores de la salud, ¿ya? Porque todos podemos ser promotores de salud, no es necesario ser un profesional de salud para poder comunicar y para poder guiar ciertos procesos, ¿ya? En algunos países latinoamericanos, bueno, Latinoamérica se trabaja mucho en comunidad, a diferencia de los países más europeos. Y en ese sentido, existen muchas veces en algunas comunidades promotores de salud que fueron capacitados, ¿ya? Para ejercer y empoderar no solo a sí mismos, sino también empoderar a otras personas. Las características de los participantes es que claramente tienen que ser motivados, tiene que haber una motivación para yo poder decir, bueno, quiero hacer esto, me comprometo y me empodero para poder generar acciones. Eso es importante, chiquillos. Vamos a generar acciones. No solo nos vamos a quedar en decir, bueno, sí, listo, le entregué la información a la persona, le dije que no tenía que comer pan, que tenía que disminuir la cantidad de café, que tenía que dejar de tomar cervecita. No, no es solo informar, ¿ya? Para poder hacer un cambio profundo, para realmente hacer educación para la salud, es un proceso continuo y es un proceso que tiene que evaluarse, ¿ya? No es solo que yo vi a la persona un día en el CEFAM, eso es solo entregar información, ¿ya? Solo le entregué recomendaciones, pero para poder educar es un cambio más profundo porque tiene que haber una interiorización del conocimiento y eso se crea también en conjunto con la persona. Por eso es importante que siempre que quienes quieran realizar promoción de salud seamos personas que estamos comprometidas con eso, ¿ya? Y pueden pertenecer a distintas comunidades, centros laborales, estudiantiles o barrios, ¿cierto? Participar en acciones encaminadas a mejorar su salud, por supuesto. Si yo no me autoconozco, si yo no tengo autoaceptación, si yo no sé quién soy, si yo no defino eh, cuáles son las características más importantes en mí, no puedo identificarlas en un otro, ¿ya? Primero tengo que autocuidarme para cuidar. Y es fundamental que todos son importantes para lograr salud entre todos y para todas y todos, ¿ya? Eso es uno de los puntos claves porque para poder trabajar y generar eh, comunidad, educación y que se realicen los cambios concretos. La promoción de la salud y la educación, ¿cierto? La promoción de salud se consigue por tres mecanismos, ¿ya? Ya les había comentado algunos antes, el autocuidado, obvio que sí, tengo que conocerme, tengo que estar yo bien para cuidar, la ayuda mutua, los entornos saludables, obvio, tengo que tener entornos que sean agradables para estar y la creación de condiciones, perdón, y entornos que favorezcan la salud. Entonces, con el autocuidado, la ayuda mutua y la creación de condiciones y entornos saludables, eso nos va a permitir generar cambios, ¿ya? El modelo que nosotros tenemos de atención integral de salud familiar, eh, la función de la promoción es muy importante porque la salud se mira desde una visión muy positiva, ¿ya? Y es la piedra angular de la atención primaria, donde aquí se implementa y se desarrolla directamente en los territorios donde la persona vive, trabaja, estudia, ¿ya? Los profesionales de salud que trabajamos en atención primaria somos fundamentales en esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque el equipo tiene que conocer la situación de salud de la comunidad. Más o menos cada uno de nosotros sabe cómo son las condiciones de salud o de salud más o menos de la comunidad de nuestro sector. Y hablando de salud, no tiene que ver con que ustedes sepan cuántas personas hay enfermas o cuántas personas son hipertensas, cuántas tienen diabetes en su comunidad, pero al ojo pueden ir viendo y decir, ah, aquí las calles están irregulares o en mi comunidad hay una gran cantidad de áreas verdes, lo cual favorece
la recreación, que las familias puedan salir a recrearse, a disfrutar sus momentos de ocio, a compartir. Entonces, con esas pequeñas visiones, cada uno puede identificar en su propio sector. Por eso es importante que los equipos desplieguen y tengan competencias adecuadas para conocer la salud de la comunidad donde trabaja, ¿ya? Y por supuesto los determinantes, ¿cierto? Eh, Porque eso permite que nosotros podamos generar alianzas con el intersector, que nos coordinemos dentro de nuestro sector y por supuesto podamos trabajar en la comunidad diseñando y evaluando programas locales de promoción de salud, ¿ya? Es un proceso que permite a las personas incrementar el control de su propia salud. Entonces nosotros tenemos que conocer eso para poder brindarles estas herramientas y poder, y no solo que nosotros se los brindemos, sino que ellos mismos se vayan dando cuenta de qué es lo que está pasando y vayan levantando sus propias alertas para decir, ah, estos son los cambios que tenemos que hacer, ¿ya? Es un desafío tremendo, chiquillos, no es algo fácil, pero es maravilloso cuando uno ve los cambios que se realizan en la comunidad, ¿ya? Y aquí tienen distintos ejemplos en los cuales ustedes van a definir cuáles son promoción y cuáles son prevención de salud, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, realizar un taller sobre alimentación saludable a personas con dislipidemia. ¿En qué categoría lo clasificarían? Derivar un adulto mayor para la administración de vacuna contra la influenza, taller para fomentar la actividad física, la creación de ambientes favorables a la salud, elaboración de políticas públicas y realizar educación a pacientes diabéticos sobre el daño renal. Dense unos minutos, definan dónde clasifican em, estas actividades y después podemos conversarlas en los foros. Por último, chicas y chicos, les dejamos un video de promoción y prevención de la Organización Mundial de la Salud. La idea es que lo revisen, vayan tomando nota, vayan anotando las dudas que tengan y nos puedan hacer llegar toda esa información para así dejar la claridad. Recuerden además revisar los documentos que están en la plataforma. Léanlos antes, tomen apuntes de lo más importante. eh, Así es que esperamos que se motiven también con lo que es la promoción y la prevención de salud y quedamos atentas a todas sus dudas. Un abrazo a cada una y cada uno de ustedes y nos estamos viendo en las próximas clases. Que estén muy bien.